Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 de este seminario sobre didáctica e innovación educativa. El día de hoy, en esta sesión, vamos a estar haciendo una evaluación y sobre todo una reflexión con respecto a los avances que hemos tenido o la forma como hemos observado la transformación en la práctica educativa, principalmente en la educación básica y media superior. Aquí hay que hacer un gran énfasis en que desafortunadamente, lo digo de manera reiterativa, hemos encontrado muchos casos o muchas situaciones donde los profesores presentan una gran resistencia al cambio, ¿sí? Esa resistencia al cambio obedece a múltiples factores, pero principalmente uno de ellos es pues todos los prejuicios que se tienen con respecto a la innovación en educación, principalmente relacionados con aspectos económicos, con infraestructura, con la falta de acceso a recursos tecnológicos. Eso muchas veces, pues sí influye, lógicamente, pero no es un factor determinante para no innovar en el aula. Bueno, mi nombre es David Enrique Reyes, doctor en educación. A nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, se les da la más cordial bienvenida a esta sesión número 4, ¿sí? Sobre el seminario en innovación educativa, didáctica e innovación educativa. Y bueno, aquí tenemos una cuestión importante, ya retomando, refiriendo lo que hace un momento comentaba. Si nosotros hacemos un balance con respecto a los cambios que se han presentado en educación, pues descubrimos que aún tenemos un gran rezago educativo. Y ese rezago educativo, si bien en parte se debe a cuestiones de carácter económico o estructural, también encontramos que ese rezago obedece muchas veces a el poco interés que tienen algunos maestros en transformar su práctica. Aguas, no hago una generalización. Afortunadamente hay excelentes maestros que están comprometidos y preocupados con el proceso de enseñanza de sus alumnos, con la forma como aprenden y están bastante inmersos en transformar su práctica, en conocer más allá de lo que cotidianamente conocen o aplican. Y bueno, un ejemplo son ustedes que están ya ahorita en este momento, pues, estudiando una especialización, un posgrado relativo a la educación. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir nuestra presentación, ¿correcto? Compartimos. Ya está. Ok, seminario de didáctica e innovación educativa, sesión número 4, evaluación y reflexión sobre la importancia de la innovación en la docencia. ¿Sale? Entonces, en este caso lo vamos a enfocar a dos aspectos importantes, la evaluación y la reflexión que vamos a hacer a nivel global y luego a nivel personal sobre qué tanto hemos innovado en el ámbito de la educación. Bueno, miren, ha habido situaciones o ha habido casos donde los docentes se niegan a llevar a cabo actividades innovadoras. ¿Por qué? Porque muchas veces el pretexto es que cuestan más trabajo, hay que invertirle más tiempo, son muchos los alumnos. Sin embargo, pues todo esto viene en detrimento de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Nosotros tenemos sí o sí que modificar nuestra práctica docente. Y esto te implicaría un proceso de actualización, un proceso de reinvención de nosotros mismos con respecto a cómo impartimos, cómo damos clase y desde cómo planificamos la clase, desde cómo entendemos el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje ahora ya en el siglo XXI, ¿vale? Entonces, habíamos
partido nosotros desde la sesión uno con respecto a lo que se refería con innovación. Y decíamos que innovar no era precisamente el cambiar algo que ya está dado, sino más bien mejorarlo, sino más bien hacerlo más útil, más práctico, ¿sí? Entonces, a veces confundimos innovar con destruir todo y crear una cosa nueva. No necesariamente. La innovación implica que sobre lo que yo tengo puedo proponer nuevas cosas o nuevas actividades o nuevos procesos o nuevas fórmulas para generar mejores resultados. ¿Sale? Entonces, tenemos tres áreas en las cuales podemos innovar. Ahí lo podemos innovar. La innovación institucional, que en este caso puede ser impulsar la digitalización de los centros educativos y la adopción generalizada del aprendizaje virtual o aprendizaje en línea para una mayor flexibilidad y alcance en la oferta educativa. Aguas. El hecho de que implementemos las tecnologías en el aula no quiere decir que estemos innovando. Las tecnologías por sí mismas no son innovación. ¿Sí? Las tecnologías son una herramienta que nos puede permitir llevar a cabo la innovación en el aula, ¿sale? Son herramientas, son recursos, pero en sí misma la tecnología no nos da la innovación. Eso quiero que lo tengan muy presente. ¿Qué nos va a dar la innovación? Ah, pues el tipo de actividades que llevemos a cabo con el uso de esas tecnologías, la forma de organización de los alumnos, la forma de trabajar los alumnos utilizando las tecnologías, el desarrollo de habilidades que van a tener los alumnos con el uso de las tecnologías, ¿sí? Ahora bien, también podemos encontrar innovación en procedimientos. Esto implica desarrollar e implementar nuevas metodologías activas, ¿verdad? Que fomenten la participación del estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en estudios de casos. Entonces, este proceso de innovación a través de metodologías activas, pues es el que hemos estado trabajando en estas sesiones y ha sido una de las propuestas medulares o centrales que hemos planteado en este seminario, ¿sí? Y la otra, la innovación tecnológica, es la integración de las tecnologías de información y comunicación, todos los recursos digitales avanzados para enriquecer el entorno de aprendizaje y ofrecer experiencias más dinámicas para los estudiantes. Acuérdense, hoy por hoy, las habilidades, valores, competencias, como lo quieran llamar ustedes, que están demandadas, que son de mayor demanda en el siglo XXI, tienen que ver con estas metodologías activas. Se busca jóvenes, se busca formar personas que sean capaces de expresarse claramente, de manera oral y escrita, que sean personas capaces de resolver situaciones o problemas de su entorno o comunidad, que busquen transformar la sociedad, que estén en equilibrio con la naturaleza y el cuidado con el medio ambiente, que sean respetuosos de las demás personas y de su entorno, que sepan manejar de manera responsable las tecnologías, difundir y crear información de una manera ética y responsable. Todas estas habilidades, todas estas competencias, como ustedes las quieran llamar, son habilidades del siglo XXI, que sepan trabajar colaborativamente. Entonces, estas habilidades, estas competencias, estas actitudes que se mencionan en este momento, pues se fortalecen solamente mediante la innovación. Es decir, nosotros debemos innovar y dejar atrás las prácticas tradicionalistas que solamente nos llevaban a aprendizajes memorísticos, a aprendizajes basados en la repetición. Y entonces, cuando no tenemos estrategias, cuando no tenemos metodologías, cuando no tenemos propuestas didácticas, pues atractivas para los estudiantes,
ellos se percatan que el aprendizaje, o se dan, o creen que el aprendizaje es aburrido, es tedioso, es ¿cómo podríamos decirlo así? Poco significativo. De hecho, a mí me ha tocado casos, imagínense, casos en los cuales he tenido estudiantes que cuando vienen a la clase de artes dicen, no, no, no queremos. Imagínense cómo impartirá el maestro la clase de artes para que los alumnos repudien esa materia, para que los alumnos rechacen esa materia o esa disciplina. Entonces, aquí es algo bien interesante porque tiene que ver mucho con la actitud que tengamos nosotros para el cambio. Tiene que ver mucho con la disposición que tengamos nosotros para poder transformar nuestra práctica docente. Entonces, tenemos tres enfoques básicamente en la innovación didáctica. Uno que tiene que ver desde las instituciones, otro que tiene que ver con los procedimientos por los cuales nosotros enseñamos y que está vinculado a a las metodologías, y otro que tiene que ver con el uso de la tecnología. Aguas, vuelvo a repetir, el hecho de que implementes tecnologías o TIC no quiere decir que estés innovando, ¿eh? La innovación va de la mano de las tecnologías, sí, pero también de las estrategias, de las actividades que tú diseñes para que tus alumnos aprendan, ¿vale? Ahora, habíamos platicado también en la primera sesión algunas tecnologías emergentes en la didáctica propias del siglo XXI, y una de estas era la realidad virtual y aumentada. Estas permitían un aprendizaje inmersivo donde los estudiantes podían explorar entornos virtuales, simular experimentos complejos y visualizar conceptos abstractos de manera tridimensional. Bueno, esta forma de aprendizaje a través de la realidad virtual, pues sí implica un recurso económico bastante fuerte, y pues sí lo utilizan mucho las universidades y escuelas privadas o particulares. De hecho, los campus virtuales, como los que tiene, pues, por ejemplo, el TEC, pues sí son inversiones bastante fuertes para generar espacios de aprendizaje mucho más amplios para sus estudiantes. Ahí no hay nada que discutir. Actualmente, otra de la tecnología emergente que se está utilizando es la inteligencia artificial. Este facilita la personalización educativa, adaptando los contenidos y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, además de ofrecer retroalimentación instantánea. Con el uso de algunas herramientas de inteligencia artificial, nosotros podemos crear materiales didácticos adecuados a las características de nuestros alumnos y de nuestro contexto. Con el uso de inteligencia artificial podemos generar materiales digitales, visuales, auditivos para nuestros estudiantes, entendiendo, considerando sus características. Aquí que se requiere necesariamente Internet. Estamos claros. También existen plataformas colaborativas que promueven la interacción y el trabajo en equipo, mientras que los recursos multimedia interactivos, como videos de 360 grados, simulaciones, enriquecen la experiencia didáctica. Estas plataformas colaborativas, pues precisamente las podemos reconocer. Una de ellas es Canvas, por ejemplo, Blackboard, otra de ellas, donde se pueden trabajar en equipos, e incluso también las herramientas de Google te permiten trabajar de manera colaborativa en la edición y producción de textos, por ejemplo, en el Drive. Ahora bien, sabemos y estamos conscientes que estas tecnologías emergentes pues sí requieren el uso de Internet y el uso de las tecnologías o dispositivos móviles o digitales que nos permitan trabajar de esa manera. Total y absolutamente de acuerdo, ¿sí? Por ahí podría haber algún punto de objeción por parte de los docentes para decir, yo no le entro a la innovación porque implica o porque es muy costosa. No nos vayamos por ahí. La innovación educativa no necesariamente es utilizar las tecnologías. Aguas con eso. Es muy importante que no se queden con ese paradigma, ¿sí?
¿Qué podemos aplicar o qué sí podemos aplicar o llevar a cabo en nuestras aulas y no necesariamente utilizando las tecnologías? Pues son las metodologías activas y colaborativas, que también algunos en el marco de la NEM se conocen como metodologías sociocríticas. Las metodologías activas y colaborativas son el corazón de la innovación didáctica, transformando el rol del estudiante en el aula de un receptor pasivo a un participante activo y constructor de su propio conocimiento. En la sesión número 3, yo les solicito el diseño de una propuesta innovadora, pero está basada en metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, donde los estudiantes abordan desafíos reales, problemáticas de su contexto, desarrollando soluciones creativas y aplicando conocimientos de diversas áreas, fomentando la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora bien, esa es una metodología. El Flipped Classroom o aula invertida invierte el modelo tradicional. Los contenidos teóricos se estudian en casa y el tiempo de clase se dedica en actividades prácticas, debates y resolución de dudas. Esta metodología de aula invertida ya ha sido utilizada en escuelas principalmente particulares, en universidades y preparatorias. Por ejemplo, TecMilenio utiliza mucho el aula invertida como una de sus metodologías más importantes. El aprendizaje colaborativo. Este es una metodología que podemos utilizar en cualquier proyecto, en cualquier trabajo, en cualquier práctica, porque promueve el trabajo en equipo donde los estudiantes cooperan para alcanzar objetivos comunes, desarrollando habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos. Eso lo estuvimos viendo en las primeras sesiones. Estuvimos abordando estas metodologías activas, yo se las mencioné. Aquí faltaría mencionar otras tantas como el aprendizaje basado en problemas, los estudios de casos, la metodología STEAM o aprendizaje basado en la indagación. También hay otra metodología que son lo de casos críticos o incidentes críticos. Otra metodología que es el aprendizaje comunitario, aprendizaje y servicio. Hay gran cantidad de metodologías, bueno, no cientos, no miles, pero sí hay varias metodologías que nos pueden aportar mucho para innovar en el aula y que no necesariamente implica el uso de las tecnologías. Vámonos desde ahí. Bueno, ¿qué sucede? Muchos docentes, muchos docentes, aún no nos negamos a utilizar metodologías activas. Aún no nos negamos en promover el trabajo por equipos. Los discursos son que se pierde mucho tiempo en la organización, que es muy difícil llevar el registro de los estudiantes, que podemos perder el sentido del aprendizaje, que nos enfocamos poco a lo que se pretende alcanzar como aprendizaje. Entonces, o que es mucho trabajo para organizar a los alumnos, o que es mucha pérdida de tiempo en el aula. No, no necesariamente. Las metodologías activas, además de lograr que los alumnos tengan una progresión de aprendizaje, permite el desarrollo de habilidades blandas. Esas habilidades blandas tienen que ver con el manejo de emociones, con la toma de decisiones, con el liderazgo, ¿sí? Que son habilidades, cuestiones emocionales, cuestiones conductuales, que también son formativas, ¿correcto? Y que a lo mejor indirectamente no las estás evaluando porque pretendes evaluar un producto o un aprendizaje concreto, pero ya están inmersas en ella, están inmersas en las metodologías activas. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de la innovación educativa? ¿Por qué es tan importante la innovación educativa? ¿Por qué? Porque motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo. ¿Sí? Incrementa su interés, fíjense bien, en la disciplina o en el área, les genera curiosidad, les genera ansiedad incluso por querer lograr aprender lo que, o lograr la meta que se trazó o el desafío que se planteó.
Los estudiantes digitales muestran mayor interés y concentración al interactuar con contenidos dinámicos y plataformas tecnológicas, pero también encuentran mayor motivación al interactuar entre ellos, al socializar entre ellos, al dialogar entre ellos, ¿sí? Estas metodologías fortalecen las competencias del siglo XXI. Estas propuestas innovadoras permiten el desarrollo del pensamiento crítico, fortalecen la creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación y esas competencias que son las que les mencioné hace un momento son esos esenciales para el futuro personal y profesional de nuestras alumnas y alumnos, ¿sí? La personalización y el ritmo también es importante, porque cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, puede recibir apoyo personalizado según sus necesidades y sus estilos de aprendizaje. El uso de herramientas tecnológicas, el uso de las metodologías activas, el uso de distintas formas de evaluación, el uso de distintos escenarios educativos facilitan a los estudiantes el aprendizaje, los motiva más a seguir aprendiendo y aprender no solo de lo del maestro, sino de sus propios compañeros, de entre pares. Permiten medir, permiten reflexionar sobre lo que han aprendido y sobre lo que les falta por aprender. ¿Cuál ha sido la evaluación de los avances en innovación educativa? Bueno, a nivel global, fíjense bien, ¿sí? La evaluación de los avances en innovación educativa es crucial para garantizar que las nuevas prácticas no solo sean efectivas, sino también sostenibles y escalables. Se debe medir el impacto no solo de los resultados académicos, sino también el desarrollo de competencias para el siglo XXI. Miren, muchas escuelas, pero desafortunadamente no todas, ya le están apostando al desarrollo de nuevas habilidades que van a ser necesarias en el siglo XXI y habilidades con el uso de las tecnologías, habilidades de socialización, habilidades de cooperación, habilidades emocionales, ¿sí? Que también son súper esenciales. Es fundamental una evaluación continua y un ajuste pedagógico, considerando el contexto y realidad educativa de cada uno de ustedes. Además, es necesaria la flexibilidad, llevar a cabo ajustes pertinentes, ajustes razonables en los procesos, en la planeación, en la implementación y en la evaluación de nuestros procesos de aprendizaje. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido, pues, ¿qué creen? Aparentemente nuestras estadísticas diríamos que son alentadoras, pero no tanto como quisiéramos. Fíjense por qué. Porque aunque podemos implementar la innovación educativa, los resultados académicos pues se quedan en buenos, pero no son excelentes como nos gustaría. Pero, ¿qué creen? Con las metodologías activas y con el uso de las tecnologías y en general con la innovación, se fortalecen competencias sociales tan importantes como el trabajo colaborativo, como el manejo de las emociones, como el liderazgo, ¿sí? Como la participación o participación activa, la creatividad también. ¿Y qué creen? Fíjense, la motivación estudiantil se dispara. Con la innovación educativa, la motivación se va a un 90%, que es excelente, ¿sí? Entonces, la innovación sí fortalece mucho la motivación estudiantil. Donde sí nos falta trabajar con respecto a la innovación educativa es en el aspecto de sostenibilidad. En ese sentido, con respecto a el manejo de los recursos tecnológicos, el manejo y cuidado del medio ambiente, nuestra interacción con el ecosistema, ahí es donde también tenemos mucho que trabajar. Y por último, la escalabilidad. ¿A qué se refiere con la escalabilidad? Tiene que ver mucho con los aprendizajes que se van logrando de manera continua.
Ahí en esta parte de la escalabilidad, sí también tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué razón? Porque dejamos sesgos, dejamos puntos o aspectos sin concretar con los estudiantes. Bueno, ahora bien, esto nos lleva precisamente a un proceso de reflexión sobre los desafíos y retos actuales que tiene la innovación. ¿Sí? Y ese proceso de reflexión, pues sí es muy personal. ¿Por qué es muy personal? Porque implica decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para innovar en mi práctica educativa? ¿Qué estoy yo haciendo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? ¿Sale? ¿O dónde me estoy quedando? ¿O si estoy ya en el rezago y qué puedo hacer para salir de ese rezago? Entonces, los grandes retos y desafíos actuales que tenemos en cuanto a innovación son los siguientes. El primero, la formación docente. Es decir, que nos capacitemos, capacitemos a los educadores para manejar eficientemente las nuevas tecnologías y metodologías. En ese sentido, pues se proponen capacitaciones autodirigidas, capacitaciones virtuales, digitales, presenciales, lo que se pueda, ¿sí? O lo que esté en nuestras manos y nuestra disponibilidad económica también, porque pues muchas veces pues no tenemos el recurso económico para pagar una capacitación en universidades o en otros espacios. Entonces, la formación docente es uno de los grandes desafíos que tenemos y muchos profesores se niegan a capacitarse por tiempo, por disposición, porque ya no tienen interés. Otro elemento más es la brecha digital. Es lo que estoy trabajando en un momento. Pero esa brecha digital pues obedece mucho a un contexto. Es una responsabilidad también del Estado, es una responsabilidad de los gobiernos y esa brecha garantizar el acceso equitativo a la tecnología y recursos digitales para todos los estudiantes. No todos los estudiantes, y si no es que una gran mayoría no tienen acceso a las tecnologías de información, no tienen acceso a Internet y eso lógicamente los pone en desventaja con aquellos que sí lo tienen. Y el más difícil de todos, ¿cuál creen que es? La resistencia al cambio. Superar la inercia de los maestros, fomentar una cultura de adaptación y aprendizaje continuo en los centros educativos. Preguntémonos cuántos cursos de actualización hemos tomado al año, ¿sí? Si los cursos de actualización verdaderamente nos han sido enriquecedores, ¿sí? ¿Qué hemos investigado o aprendido en este ciclo escolar? ¿Cómo lo hemos aplicado en nuestras aulas? ¿Sí? ¿Qué nos falta por conocer o aprender sobre el uso de las tecnologías, sobre la innovación educativa, para que podamos aplicarlo en nuestros estudiantes y se traduzca en mejores experiencias de aprendizaje para ellos? ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que alcanzar? ¿Sí? Esa es una de las reflexiones más importantes. A nivel mundial, pues sabemos que existen grandes diferencias con respecto a la calidad educativa. Los países del primer mundo nos rebasan en mucho a ciertos procesos de aprendizaje o ciertas áreas del aprendizaje y de la enseñanza, pero no tenemos, pero eso no significa que nos echemos a llorar o a decir que no, nada funciona aquí en América Latina. No, tenemos que buscar qué aspectos, qué metodologías, qué recursos, qué procesos sí se pueden aplicar en nuestro espacio áulico, con nuestros alumnos, qué experiencias de aprendizaje podemos implementar con ellos y pueden ser significativas. Entonces, ¿cuál viene siendo nuestra reflexión final? Pues aquí sería hacia una educación verdaderamente transformadora. Y aquí viene lo que les decía en un principio. La innovación educativa va más allá de la mera implementación tecnológica. Es un cambio de mentalidad, está representada por un cambio en la mentalidad de las personas. La didáctica del siglo XXI debe centrarse en un estudiante que sea protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje, que él pueda reflexionar y pueda plantearse qué ha aprendido,
¿Qué le falta por aprender? Que pueda incluso retroalimentarse a sí mismo. El adoptar esta cultura de innovación es clave para preparar a los ciudadanos del futuro. Ciudadanos que requieren ser más resilientes, que requieren ser más tolerantes, que requieren saber participar en colaborativo, que requieren, sí, saber convivir con otras personas diferentes a ellos, que requieren establecer un pensamiento crítico con la información que se les da, sí, que requieren transformar la realidad que viven de manera positiva en el marco de la justicia social. ¿Sí? Se requieren ciudadanos más humanos, ¿sí? Y solamente eso se puede lograr en escenarios de aprendizaje que los lleven a desarrollar esas habilidades que yo les decía, dotándolos precisamente de habilidades necesarias para enfrentarse a un mundo en constante cambio, un mundo en constante evolución, un mundo multicultural, un mundo con distintas perspectivas, distintas visiones, distintas formas de ver y de entender la realidad. Entonces, es necesario que si queremos formar esos estudiantes, esos jóvenes, empecemos nosotros como maestros, empecemos a cambiar nuestra práctica, empecemos a innovar, a atrevernos. ¿Vamos a fracasar en algunos casos? Claro que vamos a fracasar, pero sobre ese fracaso, sobre ese error, se aprende, se modifica y se vuelve a intentar. Esa es una de las pilares que debemos considerar, maestros. ¿Sí? La innovación educativa no es perfecta. La innovación educativa puede basarse en ensayo, en practicar y en error, ¿sale? Pero conforme vamos practicando y vamos corrigiendo, se va haciendo mucho más puro, mucho más controlado y muchos más, unos mejores resultados en la práctica y en el aprendizaje. Tenemos una gran responsabilidad como maestros y esa responsabilidad implica ser profesionales en cómo enseñamos, cómo planificamos y cómo evaluamos a nuestros estudiantes para verdaderamente garantizar que sean esos ciudadanos del siglo XXI que queremos formar. ¿Vale? Dejo de compartir y pues de antemano les agradezco por el haber participado en seminario de innovación educativa, de didáctica, y espero pues que se hayan llevado muchos aprendizajes, que se haya movido toda su estructura, todos sus paradigmas, se hayan roto todos sus paradigmas, que estén conflictuados al 100. Eso es lo que más me interesa, que se conflictúen y sobre todo que sobre lo que ya vimos, pues lo lleven a la práctica y se dediquen a aprender e investigar mucho, mucho más. Quedo atento a cualquier duda o inquietud y nos estamos viendo en otra asignatura, en otra materia, en otra disciplina, en otro seminario, ¿sí? Pues con gusto les impartiré. Hasta luego y que tengan excelente tarde. Bye, bye, bye.